veces nos embarcamos en situaciones que nos dan vértigo. En la que no sabemos qué imprevistos nos podrán surgir. Que nada tiene que ver con lo que nos imaginábamos de niñas. Pero que afrontamos con la gente que nos importa, que nos cuida y que al final nos ayudan a responder este tipo de preguntas sobre la vida. ¿Cómo será el futuro? ¿Qué pasará cuando ya no esté? Qué alta está Zanoria, ¿no? Pero por muchas preguntas que surjan, la única certeza es que a la noria, como la vida, todos queremos subir. Chicas, qué maravilla que os he estado esperando. Bienvenidas a las vueltas que da la vida. Madre ¿Cómo mía. estáis? ¡Qué guapo! ¿Qué tal? Ya estamos aquí, guapas ¿tú todas. crees? Amigo, ¿Cómo estás, primo? ¿cuánto tiempo me alegro de verte? Igualmente, ¿cómo estáis? Pero Muy ¿cómo bien. vamos a estar, chiquillo de mi vida? ¿Cómo? Pero nos traes a una noria. Yo llevo 50 años para montarme en una Mira, noria. ¿nunca te has montado en una noria? No, me da miedo. A mí me encanta, a mí me encanta. ¿Te gusta la noria de Ganta? Mucho. Pues vamos a disfrutar. Os voy a repartir estos tickets y ir pasándolos. Venga, toma. Porque os he traído aquí para que... ¡Para esto ya no! Por favor, páralo ya, hay que ver niñato este, que no me da cuenta. ¡Páralo ya! Pero bueno, Carmina, ¿qué haces ahí arriba todavía? Miguel, por Dios, que no me gusta esto, que no me gusta. ¿Vas a parar ya o no? Tranquila que esto se para allá. Como os decía, estáis aquí para que dialoguéis con libertad, para que paséis un buen ratico y sobre todo disfrutéis como está haciendo Carmina ahora mismo. Maravilloso, qué Vamos, ganas. así que a vamos. disfrutar, Ganas, a ánimo. disfrutar. Buen rato, dice el gachón. Ay, mi madre, que me parió a mí. Ay, Pero Carmina, ay, mamita, qué mala estoy. Pero vamos a ver, Carmina, ¿pero tú cuánto tiempo llevas ahí metida? ¿Un año? ¿Has estado un año ahí? Un año dando vueltas en las aulas está como de- si fuera un mono, coño. Andrea. Y vengo de metaverso. El metaverso, mira, me Madre trae mía. todo Bate, confundida y bate. coloreada, ¿eh? madre mía, Uy, Carmina. Miguel, qué cara tiene más rara. Yo es que no veo ni... Está muy cambiado. Carmina, es que no es Miguel, es que es Chuso. Claro, Cambia ahora de nombre, gachón. que yo soy Chuso, que no soy Miguel, que la noria este año es mía. Claro. Ah, conmigo no te queda tú, Que ¿eh? la noria este año es mía, así que todo el mundo a disfrutar, ir subiendo, pasarlo A bien. disfrutar, Disfrutar del día. Dame un bocadillo de jamón, por favor, que se me quita a mí esto. ¿De qué lo quieres, Carmina? Vente, ¿de qué? De jamón doble. ¿Tienes por- una cervecita también? No, a mí un tinto con casera, que me gusta más, tío. Venga. Ay, qué mala estoy, qué marea. El viaje en la noria es aventura, diversión, risas. Pero como en la vida, el viaje también acaba. Se apagan las luces. Y todo deja de girar. Es algo que parece muy lejano. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿cómo será la vida sin mí? ¿Tú qué piensas de la muerte? De la muerte yo pienso en ella, la verdad que pienso, pero creo que es como bueno pensar en ella porque al final lo que acaba es dándole más valor a la vida. Me aterra mi muerte. Me aterra mí mi también muerte y no mucho. me voy a enterar, ¿me entiendes? Esa es la historia más graciosa de todo esto. Ya. Porque tú no te vas a enterar de tu muerte, ¿eh? Ya. O sea, tú te mueres y adiós, muy buena. Estaría un poquito como saber a ver quién va a tu entierro y No, quién ha llevado claro, me contigo, encantaría ¿no? como en mi boda. Como me han Como en mi enterrado boda que al me puse, final. que me quedé así con un árbol no viendo a todo el mundo que entraba. Y lo que yo le digo a mi madre un montón de veces, le digo, mamá, y te lo juro que esto es real. Digo, ¿tú sabes lo que yo he vivido? Digo, gracias a Dios, digo, he vivido unas cosas que poca gente ha vivido. Total. Me siento un privilegiado, digo, es que yo soy feliz. Y se lo digo siempre a mi familia, yo soy un tío muy feliz. Que la vida es así, ¿eh? Porque la vida te cambia en 0,2. O sea, y además creemos siempre que no nos va a pasar nada. Ya. O sea, no tienes la sensación de que no te va a pasar nada nunca, pero lo tienes tan presente de que la gente se va y no llegas a ser consciente de que esto se acaba. Yo me tatué aquí y ahora, ¿no? Para recordar todos los días de mi vida que es este momento, que no hay otro. Yo se lo digo mucho a mi madre, le digo, mamá, que esto, ojalá que no, pero pasar puede pasar, pero Claro. que sepa, y además ella lo sabe, si me escucha, vamos, que
que se lo he dicho tantas veces, que sepa que soy, que he sido feliz, que he hecho cosas maravillosas, que he vivido como una reina. Claro. Yo le tengo pánico a la muerte. O sea, yo me quiero quedar aquí para siempre. A mí la gente me dice, no, cuando tú te mueras, entonces irás a... No, no quiero ir a ningún lado. Yo quiero estar aquí. Y digo, mamá, que he hecho de todo, menos tener hijos por ahora, he hecho muchísimas cosas, que la verdad que si me fuera, que se quede tranquila porque he sido muy feliz. Totalmente. Si hubiera una moda de diseño en las urnas, pues sería genial. Bueno, pues a lo mejor eres tú quien inicia esa moda, ¿no? Me encantaría. Unos ataúdes de colores, o fucsia entero, o arcoíris, o rosa clarito, o azul, que sea bonito, o dorado. En otras culturas eso se cuida muchísimo y me parece muy bien. Por eso yo creo que tenemos que cambiar un poco la mentalidad, volvernos más mexicanos y aceptar la muerte con más alegría. Siempre me gusta recordar a una persona que me enseñó mucho, una amiga mía, que murió hace unos años, mi mejor amiga, además en una circunstancia un poco fea, en un terremoto. Hostia. Y murió de repente. Uno de mis últimos desfiles de flamenca, recuerdo que me puse a diseñar y dije, voy a hacer una última salida en negro. No lo había hecho nunca. Fíjate que me puse a diseñarla, pues sería noviembre o así. Yo desfilaba el 1 de febrero y mi padre muere en diciembre, 29 de diciembre. Pero me llevo de ella, tío, que creo que me ha enseñado un montón. Y sobre todo a esto de tener presente que nos podemos ir y que hay que disfrutar muchísimo, intentar disfrutar porque nunca sabemos cuándo vamos a irnos, así que... Qué bonito. Y yo dije, ¿cómo puede ser? ¿Sabes lo que Lo te habías digo? adivinado. No sé, o sea, ¿qué intuí yo? Que dije, este año voy a hacer la última salida negra. Pienso en la muerte y más desde que ella se fue porque me hace darle más valor a la vida. La verdad que me enseñó mucho mi Ana. Y ya está, cuéntame tú, que me pongo demasiado. ¡Ay! Un beso. Madre mía, tanto hablar de la muerte, me estoy muriendo de calor yo de verdad. Chiquillo, Pero de con el verdad. solazo que hace. Fíjate el solazo hoy. Es sudar bigote y todo. Un poquillo de agua, creo que Pide la Vicky agua, puede... pide agua. Vicky, ¿Qué? ¿estás por ahí? Dame una botella de agua, porfa. Sí, tengo aquí. Pero no la... Madre. Estaba muy fácil cogerla. Ahí la vi. Ya la cojo abajo, guapa, gracias. Gracias, Vicky, cariño. Madre mía. Es un primo. Yo he vivido muchísimas anécdotas en entierros, en funerales, en las que he acabado riéndome, que luego yo pensando, la gente me estará como juzgando mucho, digo, pero es que es un mecanismo de defensa, porque en verdad temo tanto morirme yo o que se muera una persona a Alguien la que que tú quieres. quiero muchísimo, que ¿cómo reacciono? Dándole la vuelta a la tortilla, o sea, riéndome. Bueno, eso Sí, es una fíjate. manera muy inteligente de llevarlo. Pues mi abuela, que es una otra persona que tiene la muerte súper normalizada, cuando mi abuelito faltó, llegó la ambulancia y todo el mundo y ella... ¿Pero qué me vais a hacer sentarme aquí en Lambor? Que Lambor es la acera, pero en valenciano. ¿Y ahora dónde me voy a sentar yo? Y se tenía que haber muerto en la alfombra. El fill de puta se ha muerto en la alfombra, que en valenciano. Es ya esta. El fill de puta se ha tenido que morir en la alfombra. Así. Pero eso seguro que lo querría muchísimo, pero así lo es. trata como con humor y con Así. aceptación, como tú has dicho. Así es. Me acuerdo una vez que acompañé a mi madre al entierro de una amiga suya y bueno, fue todo el funeral, fue la misa, bla, bla, y después nos pusimos a seguir al cortejo fúnebre para enterrarlo. Mi madre y yo de repente nos mirábamos, qué raro, pero si no están los familiares de la fallecida, y nos mirábamos hasta que descubrimos que, por ejemplo, nos habíamos equivocado y mi madre de repente dice, ay, si no la enterraban, que la incineraban. Estábamos siendo el cortejo fúnebre que no era. Bueno, pues en esos momentos mi madre y yo, pues en vez de echarnos a llorar, nos entra la risa. Cuando estábamos ahí en el cementerio estaba sentadica y me acuerdo que pues, lo taparon, ponen el cemento Ay. y tal, y hace... Bueno, pues vamos ya para casa, ¿no? Porque algo habrá que comer, pero con una normalidad y una... que al final es que... No, si es que tendríamos que tratarlo con más normalidad de lo que lo tratamos. Es que es algo que es tan normal como desayunar. Totalmente. Hay gente que hace bromas y se mete en cajas de muertos. ¿Tú no has visto a la gente que se mete en cajas de muertos y le da una broma a un amigo y le gasta una... Pero chiquillos, vamos a ver, vamos a ver.
y ella es una mujer que vive en el monte y pues ropa de asear y eso tampoco tiene mucho. Sí. Entonces cogió unos pantalones que tenía de hace tiempo negros y no se ve que no se lo pudieron abrochar. Entonces a la iglesia, que nunca olvidaré, que salió un monaguillo de estos con unas tracicas, unas gaficas y empezó... Mi hermano y yo estábamos flipando, más bonito. Y mi abuela, a la que nos ponemos de pie y mi abuela se levanta, todo el culo al aire, todo el culo al aire. No había bragas, no había nada. Y decimos, ya, sí, es que Duque el descapotable, no le cerraba el O sea, que tú has pantalón. vivido el tanatorio, te digo, tú has vivido Sí. alguna vez un tanatorio, lo has vivido, pero bien vivido. Y ha sido muy, muy, muy peculiar. Yo me acuerdo en funerales de parientes míos que incluso me reía tanto que decía, qué vergüenza, ¿no? ¿Qué va a pensar de la gente de mí que cogía esto? Bueno, lo que voy a contar es muy fuerte, pero me llevaba una cebolla para luego en el entierro que me salieran un poco las lagrimitas para que pensaran que me lo estaba tomando en serio. Pero en mi pueblo, a lo mejor estás en el tanatorio y entran, el carnicero, aquí que está el carnicero, así. ¿En serio? En la 2, voy para allá, veremos ahora a mí, porque el hijo a mí no me gusta cómo me corta la carne, veremos. Es que Encima, ¿no? En mi pueblo hay mucha gente mayor y tienen la muerte súper normalizadas. Un día me acuerdo que iba yo en el AVE y había una chica llorando a mi vera, pero llorando sin parar, y yo le dije, ¿pero qué te pasa? Y me dice, mi madre acaba de fallecer, vive en Colombia y no puedo ir a su entierro. Entonces se lo puso por online, algún familiar se lo puso online, y a mí la chiquilla me dio pena, entonces vi el entierro de su madre con ella. Buenos días, bienvenido a la feria. Toma tu ticket, venga, disfruta. Ay, Pepi, si tú eres la prima de María. Hombre, ¿y tanto? Venga a disfrutar. Qué alto que eres. A ti te voy a dar todo. Venga, para arriba, a disfrutar todo el mundo. ¿Por qué no das ticket a todo el mundo cuando subimos? Para que la gente tenga una experiencia mágica, una magia, una fantasía, cosica, ¿eh? Para que la gente tenga una borracheo, experiencia. bueno. Tienes una experiencia de 360. Coge Quiero el leer, ticket. quiero leer. Lee, que pongo ahí unas Lo que cosas me muy has puesto. bonitas. El mejor legado que puedo dejar a los míos es una nota con todas las claves y contraseñas. Les va a ser muy útil. ¿Has visto? Oye, pues, Hombre, te digo según la una contraseña cosa. de qué es, estaría muy bien. Y te digo una cosa de verdad, eso pasa mucho. O sea, cuando te vas de este mundo de repente es como, ostras, hay que dejar las contraseñas, ¿Verdad, hay que eh? dejar todo. No lo había bien pensado atado. nunca. Claro. Porque tú no puedes dejarles problemas a tus hijos. Y además yo creo que, fíjate, si tú lo haces bien, sale bien. Y mucha gente que lo hace fatal pensando, bueno, pues ya se apañarán, acaban los hijos a tiros y todo, y es por culpa siempre de los padres. No sé, siempre se trata uno de ahorrar, ¿no? Tienes que cambiar tu forma de vivir para gastar menos. Porque al final tienes que pensar en el futuro, está claro. Pero gastarse a ir eurico a eurico organizándote, eso es lo difícil. Yo guardo bastante. Entonces siempre he sido en todo el dinero que me encontraba me lo guardaba. Y tú ahorras y tú eres... Tú no... Yo es que, mira, soy súper austera. Todo, Sí, todo lo ¿verdad? que llevo ¿Es tuyo? siempre es de Ágata. Hay que ahorrar en la vida. Yo soy tan imbécil que ahorro para mis hijos, pero como no tengan un niño me lo voy a gastar todo, ya te lo digo yo. Y vamos a pensar también en ellos. Yo intento hacer ahora mismo inversiones a largo plazo. Pues para tener siempre pues alguna cosita que digas tú, ostras, si no llegan las pensiones, que no sabemos si nos van Ya a ese llegar a es el nosotros, problema, que es que lo mismo ni nos pues llega. efectivamente pues poder tirar de alguna cosita y decir, ostras, voy a estar tranquilo. Tener un poco algo asegurado. Claro. Bueno, ya me he hecho mi segurito de vida para que mis niños bonitos, mis niños son que a mi marido le llamo niños, reciban todo lo posible. Mira, ahora estamos en la parte de arriba de la noria, pero Sí. mañana estamos abajo Anda que esclavadas. no, anda que no. Dios no quiera, ¿eh? No, pero va a pasar. Es verdad que he tenido mucha cabeza para eso, porque yo creo que hay que estar protegido y porque uno, ¿sabes? No sabe qué va a pasar, nunca sabes qué va a Eres pasar de en la las vida. que poner los huevos en distintas cestas Sí, para tener... sí, hay que tener, ¿sabes? Y Muy hay que bien. tener todo muy bien atado. Tu casa, ¿no? Totalmente. Y un poco cubrir tus espaldas. Sí, protegerte también para el día de mañana. Eso es, fundamental. Oye, que estaba pensando yo que ahora tanto hablar de la muerte, que qué harán los próximos cuando nosotros nos vayamos. Pues muy fácil limpiar todo esto que está lleno de palomitas. No le digas a Chuso que hemos sido nosotras, ¿eh? Ay, es que yo no quiero que me entierren.
Claro, pero si te lo has planteado, que no quieres ser enterrada, quieres Ah, ser no, incinerada, no. Yo creo que también quiero ser incinerada. Yo no quiero. Tú incinerada, ¿no? Debajo de ahí. No, hija, no. Y ahora que te despierte por mar del demonio. Tengo un amigo italiano que le dio un rayo, vamos, que salió en el mundo entero, que no es una historia que yo te vaya a Siempre contar. si lo conocemos. ¿Conoce? Hombre, Ah, claro, Víctor. Ah, claro. Es verdad. Claro. Y le dio el rayo, lo mató, un rayo, y se despertó en la bolsa. Anda, hombre. Madre mía. Pero nunca me he imaginado cómo sería mi funeral. Me quiero hacer una tumba en forma de corazón espectacular. Ay, qué maravilla, pero un mausoleo. O sea, pero ¿quieres tener tu mausoleo y todo o no? Un mausoleíto. A mí me gustaría que, aunque me lloraran porque te lloran porque ¿Tú quieres eso es que así. lloren por ti, no? No, pero yo lo que quiero, yo que soy tan cervecera, que la gente brinde. Que la gente se lleve, que lleven neveras de estas azules con la de estas blancas, que son las que enfrían mucho, como decía Dani Rovira. Las cenizas están quemando el ataúd que te lo acabas de comprar. Es absurdo, ¿no? Pero entonces te dan las cenizas mezcladas con el ataúd. Sí. Eso es una cosa antiecológica, no tiene ningún sentido. Bueno, yo muchas veces me pregunto cuando te incineran, perdona, porque yo... Y luego te dan ya- esas cenicitas. No, ya a veces me digo a ver si se han equivocado y te dan las cenizas de otra persona, ¿no? Yo es que con esas cosas hago muchas bromas, pero ya te lo digo que es porque es un mecanismo de defensa total. Y sobre todo, que esto es verdad que lo hemos hecho cuando se ha muerto gente de mi familia, mi abuelo, me acuerdo que cuando se murió luego nos fuimos toda la familia a un bar. Como un agape, ¿no? beber A tomar algo. Sí, y a hablar sobre todo, me gustaría que hablaran de, pues no sé, que se acordaran de mí, que... De las cosas bonitas que de ha las hecho, cosas que se bonitas, rían. Que se, Es que que eso es lo se bonito. recuerden los buenos momentos, la verdad. ¿Sabes? Mi padre me dejó dinero en un cajón para que hiciera una fiesta. Chiquilla, como voy a hacer una fiesta. Pero eso es precioso. Sí, yo él quería creo que una- hay que celebrarla. Sí, él quería una fiesta. Él dijo, yo he celebrado la vida, ¿sabes? Tienes que celebrar mi muerte, ¿no? Y yo dije, sí, papá, lo haré. Es lo único que le pido perdón, ¿sabes? Porque realmente no pude hacerlo. Yo se lo he dicho un montón de veces a mi madre. Es más, siempre le he dicho, os voy a dejar un dinero para cuando yo me muera, que no que montéis la fiesta, porque la gente, claro, Ya, no está en el... no es en ganas el- de fiestón, efectivamente, pero sí, ostras, reíros, recordarme riendo, tomaros un gin tonic a mi salud, Así es. iros de comida y que tiren mis cenizas al Mar Menor, Ole. que sé que está Vaya la prohibido, manga. pero me da igual. Cuando muere alguien, ¿no? Y es un personaje popular y tal, y estás como, ¿no? Y lo ves en la tele y le prestan ¿no? Y están durante un par de días contando, ¿no? Cómo ha muerto, cómo no, cómo estas cosas que ocurren, digo, y después ya no se acuerda nadie más de ti. Eso me da muchísima pena. Creo que solo se acuerdan los tuyos de verdad. Muchas veces nos ponemos a pensar cómo nos recordará todo el mundo. No es una cuestión de todo el mundo. ¿Tu abuelo te dejó herencia? Mi abuelo, esto mi padre, sí, cuando lo escuches sabrás si es correcto al 100% o no, pero yo creo que dejó a mi padre un campo de naranjas. ¡Oh! Sí. y Naranja encima valenciana. Valenciana, la verdad de La la buena. buena. La verdad que sí. Y a mi abuelo le gustaban mucho las motos y era muy impulsivo también. Y si yo decía, qué gracia me ha hecho esta moto, pues te compro, y me compraba una quad de estas para chiquillos, pequeñas o No de me esas digas que te grandes. dejó una moto. Me ha dejado la que tenía de pequeñica y una quad verde grande muy chula. Vengo de una familia que ha habido mucho, pero yo no sé por qué he heredado poquísimo. Entonces a mí me hace ilusión, pero no... A mí me gusta vivir en la vanguardia. Yo no quiero vivir en el pasado, ¿entiendes? Entonces tampoco quiero que mis hijos vivan en mi pasado. Ya lo mío se quedará anticuado para mis hijos. Además, con este tema de la herencia, perdona que te diga, es algo que me raya tanto desde A pequeña. ver, ¿por qué? Porque ya no es dejar dinero a tu familia o dejar valores, dejar recuerdos, muy bien. Pero ya a nivel general, el pensar si les vamos a dejar mundo o un mundo Vale, bien. esa sostenibilidad. Claro, conforme va la cosa, les vamos a dejar no. agua. Hay que ahorrar agua, no solo es todo reciclar, que la gente se piensa que la sostenibilidad es, venga, no. tengo que reciclar. Entonces yo me voy a pasear al campo siempre con una bolsita y soy basurera profesional. O sea, O sea, mi padre hacía lo No, mismo pero conmigo. algunas- Íbamos recogiendo siempre, pero todo lo que te vayas... Y de repente un día salgo como con prisa, se me olvida la bolsita y digo, me cago en la mar.
Pero bueno, yo te podía hacer una lista de 1050 cosas que hago yo para reciclar. También es, pues, por ejemplo, lo que hablábamos antes, en el criterio de tu economía en el día a día. Pues yo voy al supermercado y en vez de comprar los huevos de las gallinas que están en jaulas, Muy bien. pues comprar los huevos de las gallinas que están criadas en libertad. Al final es en qué me estoy gastando mi dinero, en qué tipo de empresas. Efectivamente. ¿Quién gestiona tus ahorros? Que eso también es muy importante. Sí. ¿En qué invierten esos ahorros que tienes? Eso es súper importante para mí, eso lo intento también llevar. Que al final que inviertan ese dinero en empresas sostenibles, en empresas que apoyen el medio ambiente. Eso para mí es muy importante y yo creo que tendríamos que llevarlo todos en el día a día. ¿Tú tienes preparado el testamento? No. ¿Pero por qué nadie lo tiene preparado? No lo sé, porque A yo lo creo mejor que porque da miedo a mal rollo, enfrentarse a la muerte. Y tú lo tienes preparado. ¿no? Yo lo preparé hace un mes. ¡Qué casualidad! Dejé, te lo prometo, dejé hasta el entierro, te lo juro. Tu entierro preparado. Mi entierro, no mi O entierro sea, ¿cómo preparado. querías que fuera tu funeral? Claro, dije, este dinero para el ataúd, que al final eso es un dinero. Pero que nadie rollo me avisó. eligiendo el ataúd. No, que tanto querías. no. Pero dejé esto para los gastos que haya en el tanatorio, el entierro, etc. Escucha, el primer negocio que yo quise montar en mi vida con 18 años fue un tanatorio. ¿Y por qué no? Llegué a casa de mi padre a Linares, estaba en la finca y le dije, papá, ya tengo el negocio de mi vida. Y me dijo, ¿qué? Y digo, un tanatorio, dice. Y me miró como diciendo, no, pero esta tía se ha vuelto loca. Bueno, y después también tal cuadro mío, tal libro, tal zapatilla de Todo. deporte para mi primo, para mi... Dinero del banco, la casa, Y todo, objetos todo. de valor El también. coche. Yo me eché una risa mientras lo hacía, ¿eh? El notario se estaba descojonando. Ay, que se acaba esto, chiquilla. Ya ves. ¿Hasta qué vamos a hacer? Habrá que bajarse. Habrá que bajarse y irse a casa. Sí, bueno, hoy no tomando una cervecilla, cualquier cosa. Porque es que ojalá nos pegaran otra Mírala, vuelta. qué bonita. Que os estoy escuchando, que os dejo dar otra vuelta. Pero esto ya es vuestro final, ¿eh? Que no, que era broma, que me quiero ir a tomar una cerveza, que no vayas ya. No hace falta. Otra vuelta, Nina, ¿para qué dices nada, chiquilla? Pero si lo has dicho tú. Venga. Bueno, que no es su final literal, ¿eh? Sino que es el final del viaje, que ahora me toca subir a mí. Pues eso, lo que estoy diciendo. Sé que os gusta estar a todos dando vueltas aquí en Minoria. Claro. ¡No! ¡Para esto ya no! Por favor, páralo ya, hay que ver niñato este, que no me da cuenta. ¡Páralo ya! ¿Pero cómo se me ha subido esa mujer ahí otra vez? Uy, ella dice que no, pero le Vaya. gusta girar en la rueda más que un hámster. Madre mía. ¡Para esto ya, niño, que se está haciendo de noche! ¡Ay, por Dios, están veniendo los mosquitos, las luces! Me están poniendo brea, hay que verme de las piernas y la cara, me cago en la leche. ¡Que le pare ya! ¡Le lleva 15 que esté tiempo!